Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Saludos mis amigos y bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Abran por favor sus Biblias en la Epístola de Pablo a los Romanos para terminar en el día de hoy con capítulo 4. Pero antes de comenzar el estudio de hoy vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos por tu sagrada palabra, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es la que nos da luz, y cuánto necesitamos de esa luz al vivir en este mundo de tinieblas y de oscuridad. Gracias, Señor, por cómo te revelas en el libro de Romanos y por este gran plan de salvación que tú nos has manifestado. Te agradecemos por el privilegio de representarte y de servirte. Señor, que la exposición de tu palabra alcance muchos corazones en este día. Te pedimos por aquellos que están pasando un momento difícil, por los ancianos, por aquellos que los están cuidando, que necesitan una muestra de afecto. Te pedimos por las familias, por los jóvenes, que tú estés con ellos, Señor, y que les ilumines en el entendimiento y conocimiento de tu palabra. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Permítanme, por favor, leerles Romanos capítulo 4, versículos 18 al 25. Y si usted quiere acompañarme, tome su Biblia, por favor. Voy a leer a partir de Romanos 4, 18. El texto viene hablando de Abraham y dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí en el texto Pablo nos presenta a dos individuos de edad avanzada, Sara y Abraham. Aproximadamente la edad de ellos era de 90 y 100 años de edad. Esa era la edad aproximada de Abraham y Sara cuando Dios les dijo que tendrían un hijo. Abraham sería el padre y Sara la madre del niño. Y Pablo estaba utilizando esa ilustración de la vida de Abraham aquí en Romanos capítulo 4 para demostrar cómo uno puede ser justificado delante de Dios, cómo uno puede ser declarado justo por Dios. Y está utilizando el elemento de la fe en la vida de Abraham. El obstáculo que Abraham enfrentó era real. Se trataba de un obstáculo biológico. Fíjese atentamente en el versículo 19. Dice: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora bien, ¿a qué se refiere al decir que su cuerpo estaba casi muerto? Pues Abraham no estaba muerto. Él estaba vivo, pero su sistema reproductivo sí estaba muerto. No tenía la capacidad para reproducir vida y tampoco la tenía Sara. Su matriz estaba muerta y había sido estéril toda la vida. Ahora bien, fíjese que Abraham ni negó los hechos ni ignoró las dificultades. Creo que entendió que las circunstancias eran imposibles. Sin embargo, su fe no se debilitó. Creo que para los antropólogos y los médicos de aquella época, la posibilidad de que Abraham y Sara tuvieran un hijo era nula. Aún así, la fe de Abraham sobrepasó las dificultades.
Ahora bien, yo no estoy sugiriendo que no hubo un conflicto en la mente de Abraham o en su corazón. Lo que sí sé es que él no era débil en la fe. Él no confiaba en sí mismo, sino en Dios. Esperaba su promesa. La fe de Abraham ante un obstáculo tan grande es un desafío para nuestra fe. Es justo a donde debemos ser fuertes y la mayoría de las veces somos débiles. Satanás se deleita al vernos dudar de las promesas de Dios. Mi amigo, ¿duda usted de las promesas de Dios? Santiago escribió en su carta, en capítulo 1, versículos 6 y 7, de la siguiente manera: el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquel gran hombre de Dios que se llamó John Bunyan dijo que había 7 abominaciones en su corazón, y entre ellas se encontraba una inclinación secreta a ser incrédulo. Mis amigos, yo les confieso que esa incredulidad a veces gana terreno en mi corazón. Esa inclinación abominable a dudar de Dios a veces me invade y sé que es el motivo de cada derrota que experimento. Mis amados hermanos, por la fe debemos creer en las promesas de Dios y en el poder de Dios. Aún frente a las imposibilidades, la improbabilidad y la impotencia. Mis amigos, por medio de la fe debo creer que Dios va a concretar cada una de las promesas que nos hizo. Leemos allí en Romanos 4:20 que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe salvífica, la fe salvadora, la cual cree en el cumplimiento de las promesas de Dios, siempre va a dar la gloria y la honra a Dios. Fue la incredulidad del hombre la que le quitó ambas cosas a Dios, ya que leemos en Romanos 1, versículos 21 y 23, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero, mis amigos, lo que la incredulidad le quita a Dios, la fe se lo da. Las almas que dudan no tienen ningún testimonio que honre y glorifique a Dios. Y mi amigo, si usted duda, si usted no cree en las promesas de Dios, si no vive las promesas de Dios, si no se aferra a las promesas de Dios, entonces no está honrando ni glorificando a Dios. Tanto usted como yo podemos dar gloria a Dios confiando en Él, creyéndole. Eso es lo que hizo Abraham. Romanos 4:21 dice que él estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sabe una cosa? No tenemos derecho a dudar de Dios. Hace muchos años que fui salvo y me gustaría decirles, mis amigos, jamás encontré durante estos años una promesa en la Biblia que Dios no haya cumplido. Tal vez haya dudado de alguna promesa. Sí, yo también, pero Dios nunca dejó de cumplir cada una de sus promesas. Créale a Dios, mi amigo. Abraham no dudó, sino que fue fuerte en la fe. Y cuando le creyó a Dios, por medio de su fe lo honró y lo glorificó. Amigos, si nosotros honramos y glorificamos a Dios al creerle, entonces lo despojamos de toda honra y gloria al dudar de Él. Qué importante es creerle a Dios. Por favor, ahora fíjese en Romanos 4:22. Allí dice, por lo cual. Y ese por lo cual nos remite a lo que está escrito antes. Abraham no dudó de las promesas de Dios, versículo 20. Él estaba persuadido de que lo que Dios le prometió, eso haría. Versículo 21. A causa de la fe de Abraham y como resultado, su fe le fue contada por justicia. Aquí vemos que fue a causa de la fe de Abraham que Dios le adjudicó justicia. Fíjese que esa palabra aparece allí en versículo 22.
En nuestra versión en castellano aparece como le fue contada, versículo 22, y también aparece en el versículo 23 y en el versículo 24. Se trata de la palabra griega logizomai, que significa poner a cuenta de alguien. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que como Abraham le creyó a Dios y no dudó en la promesa, su fe no sucumbió, le fue contado por justicia. Como resultado de eso, le fue adjudicada la justicia de Dios. Dios lo hizo. En la actualidad escuchamos mucho acerca de la fe, y en algunos grupos religiosos se habla informalmente de la fe en Dios. Pero la fe que fue contada por justicia es la fe que nos muestra la Biblia, que acepta la naturaleza y el ser de Dios, que cree en sus promesas y hoy en día recibe al Señor Jesucristo como el único camino para ir a la presencia de Dios. Esa es la fe salvífica, esa es la fe salvadora. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa es la fe salvífica, la fe salvadora. Aceptar la palabra de Dios en cuanto a su Hijo Jesucristo, en cuanto a la muerte expiatoria de Cristo y en cuanto a su resurrección corporal. Eso es lo que justifica al pecador. Ese es el medio por el cual Dios declara justo al pecador. Dios encuentra la fe del pecador y lo declara justo en el momento en que éste cree. Cuando Abraham creyó, Dios lo aceptó como justo, lo declaró justo. Cuando nosotros le creemos a Dios, Él nos declara justos. Esta conexión de fe con la palabra de Dios debe ser comprendida y recordada. Nuestra fe se basa en la palabra escrita de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta de la importancia de estudiar la Biblia, mi amigo? ¿No se da cuenta cuán necesario es para usted y para mí emplear tiempo estudiando la palabra de Dios? Cada promesa en la palabra de Dios debe fortalecer nuestra fe, y cuando nos aferramos a la promesa de Dios, Dios es honrado. Dios es glorificado y Dios responde a nuestra fe, y de esa manera somos victoriosos en nuestro peregrinar de la tierra hacia el cielo. Ahora, hay una fe natural que es fuerte y hermosa, pero por más que uno la utiliza, esto no es suficiente para alcanzar la justificación. Algunas personas no son salvas y tienen fe. Hay personas que nunca nacieron de nuevo y tienen cierta fe. Pero ese tipo de fe no los puede llevar a la presencia de Dios. La fe salvífica es la fe sobrenatural que Abraham demostró y por la cual se le adjudicó la justicia de Dios. Y gracias a Dios que la fe de Abraham no se aplica solamente a Abraham, porque fíjese lo que dice allí Romanos 4, 23 y 24. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, dice Pablo, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¡Qué declaración maravillosa! ¡Qué declaración! ¿Y qué quiere decir ese versículo? Ese versículo nos dice que lo que le sucedió a Abraham es un ejemplo, una ilustración de lo que le sucede a cualquier persona que cree lo que Dios dice. Ahora, existe una conexión, una relación entre la fe de Abraham y la fe de aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Cuando creemos en el Dios de la resurrección y en Cristo, a quien Él resucitó, estamos ejercitando la misma fe que Abraham, pues Él creyó al Dios que le daba vida a lo muerto. Y mis amigos, se nos pide que hagamos lo mismo que hizo Abraham y nada más que eso. En base a esa fe, Abraham fue salvo y con ninguna otra base se puede alcanzar la salvación. Estos hechos que Pablo nos da de Abraham no están escritos simplemente como una historia, aunque es una historia veraz, sino que también sirven como una ilustración viva del método de Dios para justificar a los impíos. La única diferencia entre los dos casos es que nuestra fe descansa en el acto de Dios de resucitar a Cristo de los muertos como algo ya alcanzado y consumado.
En cambio, la fe de Abraham descansaba en una promesa que Dios le levantaría una descendencia y que todas las naciones serían benditas. Y mis amigos, eso era 1000 veces más difícil para Abraham creerle a Dios, porque Abraham nunca había presenciado una resurrección. Nosotros hoy podemos mirar atrás a un Cristo resucitado. El gran hecho histórico de nuestra fe cristiana es que Cristo resucitó de entre los muertos. Fue visto por más de 500 testigos después de haber resucitado, y fue visto al ascender al cielo. Abraham tenía que mirar hacia el futuro por la fe y necesitaba una fe más fuerte para creerle a Dios, comparando con nosotros que miramos hacia el pasado y vemos los hechos de la resurrección y le creemos a Dios. Ahora, por favor, regrese a Romanos 4, 23 y 24, y fíjese que no solo fue escrito para él, sino para nosotros también. ¿Se da cuenta de lo que Dios nos quiere decir aquí? Quiere que sepamos que su palabra escrita debe ser la base, el fundamento de nuestra seguridad. Está escrito. Dios quiere que usted y yo sepamos que su palabra escrita debe ser la base de nuestra fe. Está escrito para que tengamos total confianza. Qué hermoso es ver que Dios provee, nos da seguridad por medio de las cosas que están escritas en su palabra. Este es un llamado para cada creyente a estudiar la Biblia entera, porque los textos que hablan de la vida de Abraham fueron tomados del libro de Génesis. Mis amigos, es por medio de las Escrituras que la seguridad se hace real en nuestros corazones. No toda la Biblia está dirigida a nosotros, pero es para nosotros. Y todo lo que Pablo nos dijo de Abraham es una preparación para la declaración cumbre del capítulo 4, versículos 24 y 25, y para nosotros también, quienes seríamos imputados con la justicia de Dios al creer. Mi amigo, me pregunto si usted y yo hemos captado lo que estas palabras de Pablo dicen. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Entendió esas palabras y su significado? No pase por alto el significado de esa declaración. Esta declaración no está enseñando que la resurrección de Cristo de los muertos hizo que seamos justificados. No, sino que nuestra justificación fue la causa de su resurrección. La condenación que merecíamos causó la muerte de Cristo, y la justificación que recibimos causó su resurrección. Nuestros pecados mataron a Cristo, y la única manera en que podemos estar seguros de que nuestra deuda fue saldada satisfaciendo a Dios es el hecho de que Dios lo levantó de entre los muertos. La resurrección del Señor Jesucristo es la prueba de nuestra justificación. Es la confirmación de la obra expiatoria completa y absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, yo sé que Dios cuenta mi deuda como pagada para siempre, porque Él resucitó a Cristo de los muertos. Es como si Dios nos diera a usted y a mí un recibo que dice pagado por completo. La cuenta vieja fue saldada y yo ya tengo un recibo, una prueba de que mi deuda por el pecado ha sido pagada. Si Satanás me acusara, el Cristo resucitado me justifica. En 1 Corintios 15 y 17 leemos, si Cristo no hubiera resucitado, vuestra fe sería vana, aún estaríamos en nuestros pecados. Pero leyendo aquí en Romanos podemos entender que lo que Abraham creyó que Dios haría por medio de Cristo es lo que nosotros creemos que Dios lo hizo por medio de Cristo. La justicia de Dios fue satisfecha. La ley de Dios se ha establecido. La justicia de Dios ha sido vindicada cuando el Señor Jesucristo se entregó en la cruz. Y por ende, somos justificados por Dios y somos declarados justos. Ahora, fíjese en el versículo 24, porque dice, a los que creemos. Fíjese, en el medio del versículo dice, a los que creemos. Y es muy importante, ¿eh? Esto será adjudicado, puesto a la cuenta de los que creemos.
Y esa es la única condición. Nuestra fe es el punto de similitud entre Abraham y nosotros. ¿Se da cuenta por qué Pablo estaba usando a Abraham como ilustración clásica de la fe y de la relación del creyente con Dios? Fue muy difícil para Abraham creer, pero él no dudó en la promesa de Dios. Él le creyó a Dios, y ¿saben qué, mis amigos? Abraham no tenía ni siquiera una Biblia. No existía una revelación escrita por parte de Dios a Abraham. Abraham solo tenía el mensaje que Dios le dio. Y no se nos dice cómo se lo dio. Solo sabemos que Dios le dio el mensaje a Abraham, le reveló que quería que confiara en él y que tendría un hijo y la posteridad de ese hijo sería preservada. Y Abraham le creyó a Dios. Fue un hombre que ejerció fe en Dios. Ahora, Pablo dice que si creemos en el que resucitó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, tendremos la justicia de Dios. Ahora bien, ya avanzando nuestro programa, permítame hacerle una pregunta. Querido oyente, ¿es usted un creyente? Es una pregunta común. Muchas personas dicen que sí, claro que soy creyente. Pero mi pregunta es, ¿creyente en quién? ¿Cree en el Dios de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cree que el Señor Jesucristo murió por sus pecados, mi amigo, y que Dios lo resucitó de los muertos como evidencia de que sus pecados fueron perdonados? Si usted ha confiado en Cristo implícitamente para obtener la vida eterna, entonces usted, junto con Abraham, ha recibido la justicia de Dios, la justicia adjudicada por Dios. Esto es algo maravilloso, mi amigo, ser declarado justo por Dios, y solo Dios puede hacer esa declaración, ¿eh? Mire, nosotros no conocemos los corazones de los demás. Usted no sabe si yo soy un creyente, y yo no sé si usted lo es. Confío en que mi comportamiento demuestre que yo soy salvo, pero yo sé que Dios me ha declarado justo, y yo sé que Dios sabe que me ha declarado justo. ¿Por qué? Bueno, por ninguna obra que yo haya hecho, ningún mérito. Yo no me merezco nada, solo merezco el infierno, al igual que usted y todos. Pero Dios puso a disposición la vida eterna por medio de la fe en la muerte sacrificial del Señor Jesucristo. Mi amigo, ¿le creyó a Dios de la misma manera que a Abraham? Si usted lo hizo, entonces Dios puso a su cuenta su justicia y lo ha declarado justo. ¡Qué versículos maravillosos, eh! Y entrando en capítulo 5, dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios y tenemos. Bueno, acerca de esto vamos a hablar, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Gracias por habernos sintonizado en esta oportunidad. Este estudio se va haciendo cada vez más interesante. Dios mediante, entonces, vamos a empezar el capítulo 5 en nuestro próximo programa y le pido que lo lea por anticipado. Lea de corrido estos últimos versículos de capítulo 4 y el capítulo 5 de esta hermosa epístola de Pablo a los romanos. Continuaremos, si Dios quiere. Será hasta nuestro próximo encuentro y que Dios les bendiga. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta